Cada año, a primeros de junio, los Bastida hacían el mismo viaje. Alquilaban un autobús en Bilbao, se metían todos dentro y partían hacia Ondárroa, la familia entera y el servicio. Las imágenes del autobús aparecen registradas en el cortometraje de 16 milímetros que grabó el mismo Bastida. En los viejos fotogramas de los años 20 se aprecia un autobús descapotable y los hijos e hijas del arquitecto sonríen con sus cabellos al viento. Llegaban en junio y regresaban en septiembre. Pasaban todo el verano en la costa. Bastida era un hombre metódico y la vida cotidiana de la familia solía ser también muy ordenada. Se levantaban muy temprano e iban a misa, de ahí a la playa y a eso de las 3 a comer. Bastida se quedaba en casa hasta la 1 del mediodía, trabajando, leyendo revistas extranjeras o escuchando música. Tenía un gramófono en el salón y también algunos discos. La música que más le gustaba era la de Wagner. Trabajaba en una gran mesa de castaño. Sobre ella realizaba todos sus proyectos. A eso de la 1 solía aparecer Bastida por la playa, siempre vestido de traje. Se quitaba la chaqueta y se quedaba con la camisa blanca. Allí permanecía, a la sombra, conversando con los amigos. Estos párrafos, extraídos de la novela Bilbao, New York, Bilbao, que el escritor Kirmen Uribe publicó en 2009, reflejan muy bien la personalidad y el talante del polifacético arquitecto bilbaíno Ricardo Bastida, que supo combinar de forma metódica a lo largo de su dilatada trayectoria el rigor en su labor profesional con el desarrollo de sus aficiones en el ámbito familiar. Ricardo de Bastida y Bilbao nació el 15 de agosto de 1879 en Artecalle, en el corazón del casco viejo bilbaíno. Su padre, Luis de Bastida y Azcuénaga, natural de Azpeitia, era marino y trabajó como profesor de matemáticas. Su madre, Josefa Bilbao Landazuri, era maestra y dio a luz a 6 hijos. Ricardo fue el tercero de ellos. Gracias a la formación de sus padres, la cultura estuvo muy presente en el ámbito familiar. Tras sus primeros estudios en las escuelas públicas de Achuri y los de segunda enseñanza en el Instituto de la Plaza de los Auxiliares, sus dotes para el dibujo y las matemáticas empezaron a orientar su trayectoria profesional. Tras obtener el título de bachillerato, ingresó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. En 1902, tras finalizar sus estudios universitarios, regresó a Bilbao y empezó a trabajar en el estudio del arquitecto Severino Achúcarro, uno de los grandes artífices del Bilbao moderno, al que ya hemos dedicado un apartado monográfico en este canal. Un año después se incorporó al ayuntamiento de la villa como ayudante del propio Achúcarro, iniciando una larga contribución que duraría 5 décadas. En 1908, Bastida, que aún vivía con sus padres y hermanos, se mudó a una vivienda de la calle Ercilla, que se convertiría en la residencia del arquitecto. En 1911, su compañero y amigo Pedro Guimón le presentó en Ondárroa a Rosario, hija de un capitán de barco, que había nacido circunstancialmente en Manila. 2 años después contrajo matrimonio con Rosario Lecea Balzola, en la parroquia de Santa María de Ondárroa, y en su viaje de novios visitaron París, Zúrich, Roma, Venecia y otras ciudades europeas, conociendo de primera mano el arte clásico y el Renacimiento italiano. El matrimonio tuvo 8 hijos. Uno de ellos, Ricardo, también estudió arquitectura y murió en la Guerra Civil a los 23 años. La contienda bélica y su amistad con el dirigente socialista Indalecio Prieto le causaron dificultades en su labor profesional, llegando a verse imputado en algunos expedientes disciplinarios que afectaron también a su salud. Finalizada la contienda y con 59 años, retomó de nuevo su carrera con entusiasmo. En 1950 ya se habían casado 3 de sus hijos y la familia mantenía la costumbre de veranear en Ondárroa con la incorporación de los nietos. En 1953, durante un viaje que realizó a México para visitar a su amigo Prieto, enfermó gravemente y a su regreso a Bilbao, tras una operación quirúrgica, falleció el 15 de octubre a la edad de 74 años.
Sus estudios universitarios en Barcelona, donde tuvo como profesor a Luis Domènech y pudo admirar la obra de Antonio Gaudí, le sirvieron para tomar contacto con los movimientos vanguardistas europeos y asimismo para aplicar los conceptos del modernismo catalán en algunos de sus primeros proyectos. Como ya hemos indicado, a su regreso a Bilbao inició una larga trayectoria vinculado al Ayuntamiento de la Villa, de la mano de Severino Achucarro. 2 años después, en 1904, entró como profesor en la Escuela de Artes y Oficios, que posteriormente se trasladaría al edificio del antiguo Hospital Civil de Achuri. Bilbao en esos años se transformaba en una gran ciudad gracias a la pujanza de la industria, y pasó en poco más de una década de 30.000 a 100.000 habitantes. Se requerían, por tanto, desarrollos urbanísticos que asimilaran ese crecimiento, así como viviendas, equipamientos públicos y todo tipo de instalaciones. Un gran reto, sin duda, para un joven arquitecto. Y Bastida viajó por varias ciudades europeas, Hamburgo, París, Bruselas, Amberes, para tomar buena nota de las intervenciones que se estaban llevando a cabo e incorporarlas a sus proyectos como arquitecto municipal. A pesar de las dificultades que entrañaba viajar en aquellos años, Bastida acudió a lo largo de su trayectoria profesional a diversos congresos en Europa y América, adquiriendo así una excelente preparación técnica y cultural en los campos de la arquitectura, el urbanismo e incluso la ingeniería. Viena, Ginebra, Roma, Milán, Londres fueron algunos de sus destinos. Su viaje a Estados Unidos en 1926, en el que le acompañó su hijo Ricardo, fue determinante en su trayectoria profesional. Visitó Nueva York, Washington, Chicago, Detroit y Filadelfia. En Chicago estudió con detenimiento sus puentes móviles, que influyeron directamente en los que se construyeron años más tarde sobre la ría de Bilbao. En 1907 fue nombrado arquitecto jefe de construcciones civiles del Ayuntamiento de Bilbao. En 1911 asumió el cargo de subdirector de la Escuela de Artes y Oficios y de Capataces, donde coincidió con el escultor Higinio Basterra, al que más tarde encargó varios trabajos. En el centro impartía conferencias sobre historia del arte, con un método innovador que llamaba la atención de los asistentes, la proyección de diapositivas. En 1922, debido a sus conocimientos artísticos, fue nombrado delegado regio de Bellas Artes de Vizcaya. En 1923, con 42 años de edad, Bastida acudió a la inauguración de la sede del Banco de Bilbao en Madrid, uno de los pocos proyectos que realizó fuera de Vizcaya. El acto, al que acudieron personalidades y políticos de ambas ciudades, tuvo una gran repercusión mediática y el nombre del arquitecto empezó a sonar en los ámbitos artísticos y profesionales españoles. En 1927, un decreto determinó la incompatibilidad entre el puesto de arquitecto municipal y el ejercicio privado. Bastida, que también contaba ya con una amplia cartera de clientes, abandonó el cargo, pero continuó ligado al ayuntamiento como jefe consultor técnico. Fue nombrado en esos años vicepresidente de la Comisión de Enlaces Ferroviarios, desde la que realizó propuestas que respondían a una necesidad perentoria para Bilbao, la reorganización de las líneas ferroviarias y la construcción de una estación intermodal central. Sus propuestas no fueron aceptadas y Bastida decidió devolver íntegro su sueldo para obras benéficas. Tuvo que pasar más de medio siglo para que se retomaran sus iniciativas. En 1939 fue nombrado arquitecto diocesano y desde ese puesto desarrolló varios proyectos de equipamientos religiosos en la provincia. Unos años más tarde entró a formar parte de la Junta de Construcciones de Templos Parroquiales de Bilbao. En 1945, ya con una amplia experiencia profesional, fue nombrado decano del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Se esforzó por evitar la disgregación del colegio en las diferentes provincias, manteniendo su unidad y defendiendo sus derechos profesionales. En 1950 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando y cesó como decano del Colegio de Arquitectos. Sin embargo, con 71 años de edad no pensaba en abandonar su labor profesional, sino todo lo contrario. Se embarcó en el proyecto de un colegio que se iba a construir en Guadalajara, México. Y siguió viajando, impartiendo conferencias y subiendo a los andamios de sus obras, hasta su fallecimiento en 1953.
Cuando Ricardo Bastida inicia su trayectoria profesional en Bilbao a comienzos del siglo XX, en el panorama arquitectónico se está viviendo un intenso debate sobre el papel que debe jugar esta disciplina en la sociedad. Asimismo, se están abriendo nuevos caminos estilísticos que intentan dejar atrás las normas estrictas que habían marcado las academias de bellas artes, con su predilección por las inspiraciones de corte clásico. Estos nuevos movimientos, a los que la arquitectura no es ajena, buscan una mayor libertad expresiva a través de conceptos como el modernismo o el eclecticismo. Precisamente Severino Achúcarro, con quien Bastida se inicia en la profesión, fue el introductor de algunas de estas nuevas tendencias en nuestra ciudad. Bastida, en algunos de sus primeros proyectos, traslada de forma directa las enseñanzas recibidas en su etapa universitaria en Barcelona y así, en obras de equipamientos de índole sanitaria o higiénica, como los lavaderos de Castaños y San Mamés, el Centro de Desinfecciones de Zancoeta o la Casa de Higiene Especial de Bilbao la Vieja, se aprecia esa tendencia del modernismo catalán. Una de sus obras más representativas, la Alhóndiga Municipal, bebe de estas fuentes, pero también de la variante centroeuropea del modernismo, la Secesión, basada en las obras de arquitectos como Otto Wagner o Joseph Hoffmann. Y en esta variante se sitúan, por ejemplo, su proyecto para la Sala Olimpia o las escuelas Mújica. Bastida también desarrolla proyectos en clave regionalista, siguiendo pautas marcadas en España por Vicente Lampérez, sobre todo en proyectos de viviendas unifamiliares o chalés en la zona de Guecho, o en su proyecto para la colonia de Pedernales, en clave neovasca, y con algunas reminiscencias de los cottages ingleses que había conocido en una visita a Londres. Bastida se muestra, por tanto, como una esponja que va absorbiendo y asimilando estilos, tendencias y técnicas constructivas, para plasmarlas después con gran maestría en sus proyectos. Su estilo consiste precisamente en la falta de estilo, en su capacidad para saber elegir el lenguaje arquitectónico más adecuado para cada tipología y cada uso. No es ajeno tampoco, en algunos de sus encargos de clientes privados, a los lenguajes grandilocuentes de corte neobarroco, que reflejaban el poder económico de la burguesía bilbaína, como demostró en las casas Power o Lezama Leguizamón, situadas en plena Gran Vía. Sin embargo, Bastida no se somete estrictamente a las modas o estilos. Poco a poco va depurando las geometrías y las ornamentaciones en sus proyectos, evolucionando hacia líneas más depuradas y formas más racionalizadas. Participa también de esa corriente racionalista que tan buena acogida tuvo en Bilbao, introducida por arquitectos como Tomás Bilbao y llevada a su máximo esplendor por Pedro Ispizua, continuador de la labor de Bastida como técnico municipal. Bastida adopta este lenguaje, que prescinde de elementos decorativos y se basa en la articulación volumétrica y el funcionalismo, aplicándolo a proyectos de equipamientos como el Sanatorio Briñas o de viviendas como el grupo de Torre Madariaga. Bastida combina su gran sensibilidad artística con una gran dosis de sentido práctico y sobriedad en sus proyectos, a lo que se añade el control total que ejerce sobre sus obras. Damián Roda definía así al arquitecto bilbaíno: posee un insobornable sentido de la pureza y la lógica. Su firma es garantía cierta de que el programa propuesto va a cumplirse siempre en la medida, el tono y el carácter requerido. Es siempre, en todos los aspectos, en este núcleo de grandes arquitectos vascongados, el maestro, que gusta de emplear en cada momento aquella parte de sus enormes capacidades que es justamente la precisa. Sabe que el arquitecto tiene, como uno de sus más altos deberes morales, el plegarse al tema y a la ocasión. Aunque algunas de sus obras han ido desapareciendo con el transcurso del tiempo, actualmente es difícil recorrer cualquier barrio de Bilbao sin encontrarnos con alguno de sus proyectos, o realizar un estudio de los estilos arquitectónicos presentes en la primera mitad del siglo XX sin que aparezca alguna de sus obras, o adentrarnos en las distintas tipologías de uso sin admirar alguna de sus propuestas. La obra de Ricardo Bastida es, aún hoy, casi inabarcable. Trabajar para la Administración proporciona a Bastida la oportunidad de diseñar proyectos con una mayor libertad que cuando lo hace para sus clientes privados. Los conceptos modernistas traídos de Barcelona y Centroeuropa
y el conocimiento de las nuevas tecnologías industriales recogido en su viaje por Bélgica y Alemania se plasman en sus primeros trabajos. Los lavaderos de castaños San Mamés o Iturribide, inaugurados en 1905, son unos equipamientos funcionales y económicos, pero en los que no renuncia, sin embargo, a un tratamiento de cuidado diseño de sus fachadas. En la Sala Olimpia ofrece hacia la Gran Vía una extraordinaria fachada secesionista, que en realidad esconde tras ella unas sencillas naves de tipo casi industrial. En la casa cuna destaca la utilización de detalles decorativos y materiales como el ladrillo, el azulejo y la cerámica, así como la incorporación de un conjunto escultórico. En las escuelas Mújica o escuelas de la Ribera, comienza a aplicar sus análisis y estudios sobre arquitectura escolar, dando una solución original con la incorporación del patio de juegos en la cubierta, ante la falta de espacio por el reducido tamaño del solar. Y en el Centro de Desinfecciones de Zancoeta toma como referencia directa una obra de Antonio Gaudí, el convento de las Teresianas de Barcelona. Pero sin duda su proyecto más emblemático se inaugura en 1909, la Alhóndiga Municipal, almacén de vinos y aceites. El propio arquitecto comenta de esta forma sus intenciones. El carácter de edificio mercantil, que finalmente quedará ubicado en el centro de la ciudad, se cuida con un detallado estudio de las fachadas, haciéndolo más atractivo que un simple almacén en las afueras de la villa. Aparece aquí su faceta de urbanista, siempre atento al entorno de las edificaciones que proyecta, y también su lucidez y sentido común al entender que el coste económico tiene que estar acorde con el uso industrial que va a contener, y para ello utiliza materiales de escaso mantenimiento y reducido coste, aunque a simple vista pueda parecer lo contrario. Incorpora una novedosa estructura de hormigón armado en su interior, con una distribución funcional de los espacios. Próximamente le dedicaremos a la Alhóndiga un apartado monográfico en este canal. Uno de los temas que más preocupa a Bastida desde sus responsabilidades municipales es el de la vivienda destinada a las clases obreras, lo que hoy denominamos viviendas sociales. Precisamente en el Congreso de Viena de 1908 al que asiste se da un amplio debate en torno a la política residencial, y el arquitecto plasma estas inquietudes en el barrio de Solocoeche, donde en 1918 construye unos bloques residenciales con los que pretende dignificar la vivienda obrera. Según el propio Bastida, estos edificios permiten alcanzar unas condiciones higiénicas aceptables a un menor coste que el modelo unifamiliar, y el problema no es otro que el de la habitación sana y asequible. Un año más tarde perfecciona el modelo en su proyecto del barrio de Torreurízar, uno de sus mayores logros en este campo, donde además consigue establecer una buena orientación de las viviendas con una tipología de bloques semiabiertos organizados en torno a 3 plazas. En la composición de sus fachadas ya se puede apreciar una tímida aproximación a los postulados racionalistas, aunque sin desprenderse aún de reminiscencias clasicistas y regionalistas. En 1926 el alcalde Federico Moyúa solicita a Bastida la posibilidad de construir un nuevo puente frente al ayuntamiento, para complementar al existente, conocido popularmente como el del Perro Chico, que solo permitía el paso de peatones. Tras su visita a Chicago, donde toma buena nota de los puentes móviles que atraviesan su río, y tras varias propuestas previas, finalmente ven la luz de forma casi simultánea el puente de Begoña, actualmente del Ayuntamiento, y el puente de Deusto. Los proyectos los realiza en colaboración con los ingenieros Ignacio Rotaeche y José Ortiz de Artiñano. Ya en la posguerra, y en colaboración con Germán Aguirre y Calixto Emiliano Amán, Bastida plantea en el barrio de Deusto un proyecto de viviendas municipales, Torre Madariaga, donde se aproxima aún más al racionalismo en cuanto a la composición de las fachadas, y a los postulados del movimiento moderno que predicaba la ruptura de las manzanas ortogonales típicas de los ensanches, proponiendo en este caso 9 bloques lineales con espacios intermedios de jardines.
Otro de los campos que mayor inquietud y satisfacción produce a Bastida es el de la arquitectura docente o escolar. Ya hemos citado las escuelas Mújica o de la Ribera, construidas en 1918, con su original solución de patio en la cubierta. Casi de forma simultánea se construyen las escuelas de Indauchu, Colegio Félix Serrano, con capacidad para 700 y casi 1000 alumnos cada una de ellas. En la memoria de estas últimas escribe el arquitecto: la arquitectura escolar debe ser sobria y de buen gusto, que no parezca una catedral ni una prisión. Bastida presta especial atención en estos proyectos a la obtención de espacios agradables, ampliando los huecos de las ventanas y cuidando la orientación, buscando mayor luminosidad y buenas condiciones de ventilación. También cuida la ejecución de las escaleras para evitar caídas, de los espacios sanitarios con porcelana inglesa, y plantea la incorporación en el programa de espacios inexistentes hasta entonces en esta tipología: bibliotecas, sala de lectura, sala de reuniones de profesores, etc. Es decir, por encima de planteamientos estilísticos en la composición de las fachadas, busca la funcionalidad interior al servicio de las personas que van a ocupar esos espacios. En el sector privado también desarrolla una amplia y variada producción el arquitecto bilbaíno. Se inicia en el estudio de Severino Achúcarro, recogiendo parte de su cartera de clientes, y sus primeros trabajos consisten precisamente en colaboraciones con el viejo maestro del ensanche, como su participación en la ampliación del Club Marítimo de Labra y en proyectos de viviendas unifamiliares en clave regionalista. En 1919, su proyecto para la sede del Banco de Bilbao en Madrid, ganado en concurso, supone un reconocimiento profesional que le va a permitir ampliar la envergadura de sus encargos. Las casas Power y Lezama Leguizamón en la Gran Vía bilbaína, o las galerías para la residencia de la familia Echevarrieta junto a la playa de Ereaga en Guecho, que aún se conservan, dan buena muestra de unos trabajos al servicio de las familias que ostentan en ese momento el poder económico en Vizcaya. Junto al parque de Doña Casilda construye la casa Palacio Larrínaga, ya desaparecida. Para el empresario Ramón de la Sota, fundador de los astilleros Euskalduna,
Realiza en Guecho proyectos de chalés entre 1919 y 1931. Y en el ensanche bilbaíno destacan las casas Gamboa, Sota, Albizu y Allende, sin olvidar los encargos que recibe del promotor Sebastián Subiñas. Tras la Guerra Civil, combina el lenguaje del movimiento moderno con referencias racionalistas y clásicas, destacando el Sanatorio de Briñas, construido en las afueras de la ciudad, y otros edificios emplazados también en el ensanche, la Reategui, Eloizaga y Morras. Los mismos empresarios industriales que le encargan sus residencias requieren también sus servicios para diseñar sus fábricas y talleres. Es el caso de los talleres Guernica, construidos en 1916, o las casas Altos de Duero de 1932. En la fábrica de embutidos Garsa muestra su dominio de los nuevos materiales como las carpinterías de acero, en sustitución de las de madera. Las entidades financieras, protagonistas en el despegue económico del territorio con el cambio de siglo, también confían a Bastida algunas de sus sedes y edificios de oficinas y viviendas. Para el Banco Urquijo construye su sede en Bilbao y en Madrid. La colonia de Pedernales surge precisamente de su colaboración con la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, y en este proyecto de grandes dimensiones destinado al cuidado de la salud de los hijos de la clase obrera, aplica los patrones regionalistas neovascos que ya había experimentado anteriormente. También bajo la promoción de esta misma entidad, proyecta un edificio de viviendas que ocupa toda una manzana del ensanche. En el Instituto y Escuela de Comercio, construido también por iniciativa de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y ubicado sobre la antigua finca Zumelzu, en plena trama del ensanche bilbaíno, vuelve a recoger sus conceptos vanguardistas sobre esta tipología edificatoria de uso docente, con grandes ventanales y enclave clasicista, con una composición abierta hacia el patio y rematando el espacio de la manzana con una pérgola en forma de L. Colabora en este proyecto el arquitecto Diego Basterra. Sus primeros contactos con la arquitectura religiosa consisten en actuaciones modestas de carácter funerario, como lápidas y cruces. En 1913 diseña el mausoleo en memoria de las víctimas fallecidas en el incendio del Circo Teatro del Ensanche, suceso que conmocionó a la villa. En 1928 dirige las obras de los seminarios de Logroño, Castillo Lejabeitia y Levanza en Palencia. Tras los duros momentos vividos en la contienda civil, recibe el encargo de proyectar la iglesia de San José en Baracaldo y a continuación la del Buen Pastor, así como la dirección en la construcción de otras parroquias y templos en la provincia de Vizcaya. Finalmente, en los últimos años de su vida, se embarca en un proyecto que se iba a construir en tierras lejanas, el Colegio para las Mercedarias de Berriz, en Guadalajara, México, en colaboración con el arquitecto mexicano Guillermo González Luna. Años antes había proyectado también para esta misma orden su convento de Wuhu, en China. De todos estos trabajos, muchos han llegado hasta nuestros días, pero algunos han ido desapareciendo con el paso del tiempo. A todos ellos hay que añadir además un buen número de intervenciones de reformas y ampliaciones de edificaciones ya existentes, así como de proyectos que no llegaron a buen término y se quedaron finalmente en un cajón sin llegar a ejecutarse. Por ejemplo, su propuesta para la estación intermodal de Abando, que probablemente se adelantó a su época y que fue retomada décadas después, constituye un singular proyecto arquitectónico que se habría convertido, sin duda, en una de las obras más interesantes no ya solo del arquitecto bilbaíno, sino del panorama arquitectónico español.
Cuando Ricardo Bastida regresa a Bilbao tras su etapa universitaria, es consciente del momento histórico que vive la ciudad en lo que se refiere a su transformación urbana, y desarrolla su labor en este campo de forma paralela a sus trabajos edificatorios, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los urbanistas más reconocidos del país. Con apenas 24 años, presenta a concurso un proyecto, en colaboración con el arquitecto Pedro Guimón, para la ampliación del proyecto del ensanche aprobado en 1876. Aunque el concurso lo gana Federico Ugalde, se tienen en cuenta algunas de las propuestas planteadas por Bastida y Guimón, propuestas en las que ya aparecen las directrices que van a marcar sus intervenciones futuras en este campo. Sus viajes por Europa y América le permiten conocer distintas soluciones urbanísticas que van desde la ciudad jardín inglesa hasta la vivienda social alemana, pasando por la incorporación de espacios públicos en la trama urbana. En 1907, ya desde su puesto de arquitecto municipal, diseña junto con el ingeniero agrónomo Juan Eguiraun el Parque de Doña Casilda, previsto ya en el proyecto del ensanche. De atmósfera romántica, aprovecha la topografía del lugar y, aunque no llega a ejecutarse la propuesta inicial muy ambiciosa, diseña piezas exquisitas como la fuente o el kiosco de bebidas, ya desaparecido. Bastida interviene también con distintas propuestas para un museo de arte que debía enclavarse en el programa de una de las exposiciones internacionales que Bilbao pretendía celebrar en aquellos años y que supondría una profunda intervención urbana en la zona oeste de la ciudad. Tras diversos cambios de nombre y de fechas, intereses económicos y políticos impiden su celebración y, por tanto, tampoco el museo se edifica. En 1923 pronuncia la célebre conferencia El problema urbanístico de Bilbao, en la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Vizcaya, que tuvo una clara influencia en los posteriores planes urbanísticos que se redactaron para la ciudad, anticipándose en más de 70 años al concepto de Bilbao metropolitano. Concibe también un plan comarcal y un plan de puentes para el área del Gran Bilbao y preside a partir de ese año la Comisión de Accesos a Bilbao. En el 10º Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Santander en 1924, expone la evolución del urbanismo moderno en el contexto internacional y escribe un artículo en el periódico El Liberal titulado Hacia el Gran Bilbao, en el que incide en su concepción metropolitana de la ciudad. Un año después presenta su proyecto sobre los enlaces de Bilbao con los pueblos colindantes, donde ya plantea una única estación emplazada en Abando y un túnel que atraviese el monte Archanda para conectar Bilbao con Asúa. De nuevo, propuestas que serán retomadas años más tarde. Bastida plantea, desde su concepción como urbanista, un área territorial más allá de los límites de la ciudad histórica y del ensanche. Según afirma, al decir Bilbao no encierro la palabra en los estrechos límites de su término municipal, sino que la hago extensiva a todo lo que en realidad es Bilbao, es decir, a la cuenca del Nervión, desde Galdácano hasta el Abra, importándome muy poco que los municipios sean o no distintos. Pero su visión va más allá del puro ordenamiento territorial e indica que la urbanización no debe marcar, pues, solamente un progreso en el orden material, debe expresar además la noción moderna de la vida social. En 1926 participa en el concurso internacional de urbanismo para la extensión de Bilbao, formando equipo con Marcelino Odriozola. En esos años trabaja sobre una propuesta de ciudad satélite, también llamada Ciudad Nueva, en Deusto, territorio que acaba de ser anexionado a Bilbao. Finalmente, sobre ese solar se construiría el barrio de San Ignacio. En 1933, Indalecio Prieto es nombrado ministro de Obras Públicas del Gobierno de la Segunda República. La coincidencia con Bastida sobre temas urbanísticos hace que se inicie una fructífera colaboración para acometer las necesidades que tenía Bilbao en ese campo, sobre todo en la modernización de las infraestructuras de comunicación.
Tras su nombramiento como vicepresidente de la Comisión de Enlaces Ferroviarios, Bastida defiende con ahínco su proyecto de organización de los ferrocarriles y de la construcción de una estación intermodal central, sin éxito, ya que algunas de sus propuestas chocan con los intereses de compañías privadas. Las convulsiones políticas primero y la contienda civil después impidieron obtener resultados positivos de esta colaboración entre el político socialista y el arquitecto bilbaíno. Ya en los años 40 consigue que se incluyan algunas de sus ideas en los nuevos planes comarcales que se están redactando, aunque los planteamientos urbanísticos de dichos planes distan mucho de la concepción lúcida y global que Bastida habría querido para su ciudad. En 1950, a la edad de 71 años, pronuncia en Bilbao la conferencia titulada En el Día Mundial del Urbanismo, en la que repasa la historia del urbanismo de la villa desde la Edad Media, en lo que viene a ser también el repaso y el testimonio definitivo a su labor como urbanista, en la búsqueda de unas mejores condiciones de habitabilidad para su ciudad. Bastida no se conforma con desarrollar su labor profesional con buen oficio y buenas prácticas constructivas, sino que busca sustentar sus proyectos y propuestas sobre una sólida base teórica. Uno de sus estudios más influyentes lo aborda en el apartado de la arquitectura docente y lo titula Edificios escolares y sus anejos, campos de juego y de experimentación, jardines, parques escolares y mobiliario y material de enseñanza. Una extensa memoria llena de innovaciones que aplica en sus proyectos y que va a suponer un punto de inflexión en la construcción de los nuevos centros escolares. En 1921 publica su Ensayo sobre arquitectura escolar. El urbanismo es otro de los campos en los que el arquitecto desarrolla una amplia base teórica. Ya hemos citado como la ponencia que imparte en 1923, bajo el título El problema urbanístico de Bilbao, recoge una amplia reflexión sobre las necesidades de las ciudades que están creciendo de forma rápida en esa época, y plantea una visión de futuro con soluciones y planteamientos aún vigentes hoy en día. Tampoco deja de lado su labor docente, y su conocimiento y pasión por el arte lo comparte en las clases y conferencias que sobre esta materia imparte en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Como él mismo dice, el arte no es independiente en su esencia, sino en su forma del grado de civilización de un pueblo. El arte es un instinto, una necesidad del espíritu, que emplea para hacerse comprender diversas formas. Por otro lado, siempre muestra predisposición a aceptar las invitaciones que desde distintos lugares le llegan para impartir charlas, ponencias o conferencias sobre aspectos relacionados con la arquitectura y el urbanismo, o para formar parte del jurado de algunos concursos. La música acompañaba a Bastida tanto en sus momentos de descanso como en sus horas de trabajo sobre la mesa de castaño. El gramófono viajaba de su casa de veraneo en Ondarroa a su estudio en Bilbao, y la de Wagner era su música favorita. Le gustaba dar largos paseos y acudía a sus citas y a sus obras a pie siempre que podía. También practicaba el remo en compañía de sus familiares. Le interesaba la fotografía. De hecho, algunas de las imágenes de este vídeo, tanto de sus obras como de escenas familiares, salieron de su cámara fotográfica. Él mismo revelaba sus instantáneas en un pequeño laboratorio casero. Pero sin duda su gran pasión era el cine, no ya como mero espectador, sino como realizador. De 1924 datan sus primeras películas, que él mismo escribía y dirigía. Además, poseía una completa colección de más de 100 cintas de otros directores. En la época veraniega se dedicaba a esta afición y llegó a rodar al menos 10 películas en formato de 16 milímetros y en blanco y negro, con argumentos propios y con sus familiares y amigos como actores. No se trataba de películas documentales, sino de historias de ficción que posteriormente él mismo montaba.
Años más tarde también realizó alguna incursión en el cine en color. A pesar de los escasos medios técnicos con los que contaba, suponen una valiosa muestra de la filmografía realizada en el País Vasco en aquellos años, destacando su calidad fotográfica, sus encuadres e incluso sus efectos especiales. En el apartado profesional ya hemos indicado que el arquitecto Severino Achúcarro fue su maestro y quien le introdujo en el ambiente arquitectónico de Bilbao. Estableció colaboraciones con otros muchos profesionales a lo largo de su trayectoria: Gonzalo Cárdenas, Diego Basterra, Germán Aguirre. Con algunos de ellos le unieron también lazos de amistad. Es el caso de Pedro Guimón, con quien compartió estudios en Barcelona, algunos de sus primeros proyectos y veraneos en Ondarroa. Su interés por las disciplinas artísticas también le generó un buen número de amigos y colaboradores. Al escultor Higinio Basterra, con quien compartía labores docentes en la Escuela de Artes y Oficios, le encargó varios trabajos para algunas de sus obras. También mantuvo buena relación con otros escultores como Quintín de la Torre o Federico Sáenz. Los pintores Ramón y Valentín Zubiaurre se encontraban entre su estrecho grupo de compañeros en Ondarroa. Con el pintor Aurelio Arteta le unió una larga amistad y el arquitecto le brindó la oportunidad de demostrar sus dotes artísticas decorando algunas paredes de sus proyectos, por ejemplo los murales que realizó en el interior del Banco de Bilbao en Madrid. Genaro Urrutia realizó los murales de algunas iglesias proyectadas por Bastida. Asimismo, por su estudio pasaron arquitectos como Calixto Emiliano Amán, Rafael Fontán, Pascual Perea o Manuel Galíndez, y Adolfo Gil, que fue su más cercano colaborador y un apoyo imprescindible para Bastida en los momentos difíciles como el fallecimiento de su hijo o la incomprensión sufrida tras la contienda civil. Pero sin duda, por encima de todos sus colaboradores y amigos, destaca la relación que mantuvo con el dirigente socialista Indalecio Prieto. La colaboración profesional acabó convirtiéndose en profunda relación de admiración mutua y de amistad, a pesar de la gran diferencia ideológica que les separaba. En palabras del propio dirigente socialista, don Ricardo Bastida es uno de los más insignes arquitectos españoles y desde luego uno de los hombres más buenos que he podido conocer. Ninguna afinidad ideológica nos unía. Él, católico fervoroso, yo, incrédulo recalcitrante, pero nadie caló tan hondamente en mi conciencia porque jamás me confié a nadie tan íntimamente como a él. Bastida no dejó de visitar a Prieto en sus años de exilio, tanto en la localidad francesa de San Juan de Luz como en México. Precisamente, como ya hemos comentado en su biografía, en su último viaje transatlántico, Bastida enfermó y falleció poco después tras su regreso a Bilbao. La aprobación del proyecto del ensanche en 1876 contribuyó a la presencia en Bilbao de un grupo de arquitectos que proyectaron las primeras edificaciones que se iban erigiendo en los terrenos de la Vega de Abando. El academicismo imperante hasta esos momentos, basado en normas y reglas compositivas estrictas, dio paso a una nueva concepción de la arquitectura basada en la libertad compositiva, el eclecticismo. Bajo esa denominación se englobaron tendencias muy variadas que tomaban elementos de diversos estilos, combinándolos entre sí. En este cambio de tendencia tuvo mucho que ver la creación de las escuelas de arquitectura de Madrid y de Barcelona, donde se formaron la mayoría de estos profesionales. A la generación de arquitectos nacidos antes de 1876 se les conoce de forma genérica como la primera generación del ensanche. Con Severino Achúcarro a la cabeza, destacaron otros nombres como Julián de Zubizarreta, Julio Salacíbar, José María Basterra, Enrique Palza, Fidel Iturria o Gregorio Ibarreche. Fueron sin duda los pioneros de la nueva ciudad que se iba configurando simultáneamente al desarrollo industrial que abarcaba el territorio de Vizcaya. A esta generación le sucedió otra de arquitectos nacidos después de 1876, que se conoce como la segunda generación del ensanche,
y en la que sobresalió por encima de todos la figura de nuestro protagonista, Ricardo Bastida. En esta generación tuvieron cabida casi todas las expresiones compositivas y estilísticas: historicismo, regionalismo, neomedievalismo, modernismo, monumentalismo, racionalismo. En definitiva, fueron las generaciones responsables del Bilbao moderno, del Bilbao del siglo XX, y su legado aún perdura. Podemos concluir diciendo, de forma rotunda y sin cortapisas, que la obra de Ricardo Bastida supuso un hito en el panorama de la arquitectura española de la primera mitad del siglo XX, obra de la que afortunadamente podemos disfrutar aún en buena medida. Tuvo toda su vida un sueño: hacer de Bilbao la Atenas del norte, y trabajó con ahínco para dejar a las siguientes generaciones una ciudad mejor, más habitable. Pero lo que es aún más importante, Bastida nunca dejó de ser un hombre sencillo y humilde. Antes de morir pidió a sus familiares que en su esquela no apareciese ni el don ni el ilustrísimo, título que poseía por los cargos que había ocupado. Simplemente Ricardo de Bastida, arquitecto.